Servicios informativos. Empezamos con nuestra sección de un morateño de a pie y queremos hablar con José Antonio Cantarero, viajante impenitente que nos reporta todos sus viajes con una cantidad de fotos maravillosas que estamos viendo casi cada día en Facebook. De todos los que tenemos Facebook, estamos súper agradecidísimos a él. José Antonio, buenos días. Buenos días, Jesús y compañía. ¿Qué tal estás? Bien, estupendamente. Me alegro mucho. Bueno, pues hemos hecho esta entrevista, ya la teníamos planificada, porque hay un tema que José Antonio domina como poca gente, yo creo que bastante poca gente, que es el tema de nuestra historia en Sudamérica. Y que es una historia que está maltratada por los propios españoles, ya no solamente por los extranjeros, sino por los propios españoles, que desprecian la inmensa labor que hizo España allí en la colonización y el descubrimiento y colonización del continente completo, porque llegaron hasta Norteamérica. Y bueno, pues a pesar de eso se ha construido, tal vez por envidia, una leyenda negra que queremos desmontar, y creo que, José Antonio, tú tienes muchos argumentos para desmontarla. ¿Es así? Bueno, unos poquitos, no muchos, unos poquitos sí. Solamente aclarar, Jesús, que las leyendas negras existen en todos los países, o para todos los países, incluso para personas físicas, empresas, etcétera, que tienen cierto nivel de éxito. El problema que tiene, o la diferencia que tiene la leyenda negra antiespañola con la que haya tenido Estados Unidos en su época de apogeo u otros países, es que como tú muy bien apuntabas, los mismos españoles no la hemos creído y somos sus máximos difusores. Por lo menos, si no todos los españoles, algunos españoles. Sí. Y de momento simplemente los hechos. O sea, hay hechos que son irreversibles, como por ejemplo, si ahora hablamos con cualquier persona suramericana de cualquier país, vemos que tiene un apellido español, de origen español, ¿no? La inmensa mayoría de ellos, claro. La inmensa mayoría. Luego demuestra fehacientemente que el pueblo español se mezcló en su día, en vez de como los vecinos americanos. Los dejaron, no solamente no se mezclaron, sino que los dejaron confinados en reservas, que es lo que tienen ahora. Exactamente así fue. La base de la conquista española de América fue a base del mestizaje. Hay una orden ya de Isabel la Católica: cásense españoles con indias y indios con españolas. Creo que antes de 1500 es esta orden, ¿no? Y efectivamente en nuestros vecinos anglosajones, pues en América hicieron exactamente todo lo contrario. Si tú vas a un país no sudamericano, vamos a decir hispanoamericano, que es más correcto, puesto que parte de Hispanoamérica está en América del Norte, como es el caso de México. Si tú vas a un país hispanoamericano, tú ves los rasgos indios por todas partes, en las ciudades, en los pueblos, en las oficinas, en los bancos. Si tú quieres ver un rasgo indio en Norteamérica, tienes que ir necesariamente a una reserva. Una reserva que es una especie de, iba a decir zoo, pero bueno, es un poco fuerte esa palabra. Una reserva, como igual que hay reservas animales en diferentes lugares de África, pues igual, una reserva india. Yo estuve en Norteamérica en el mes de junio, y para ver a los navajos, pues tuve que ir a la reserva de los navajos.
En el resto del país solamente ves personas de rasgos europeos, a excepción de los muchos mexicanos que están, digamos, reconquistando las tierras que en su día les quitó Norteamérica y que eran parte del virreinato de Nueva España, tales como Texas o California, por poner un par de ejemplos. Hay bastante más estados que eran de Nueva España, luego después de México cuando se independizó, y en la guerra México-estadounidense pues lo perdieron. Ahora lo están reconquistando con la emigración. Entonces, sí ves rasgos indios, pero son los mexicanos o hijos de mexicanos que han emigrado a Estados Unidos. Una cosa que no se conoce mucho, ¿no?, es la protección que tuvieron los aborígenes de las leyes españolas. Es decir, ya cuando en principio se tenía que aplicar, que se aplicó en algunos casos, la herencia o el documento que dejó Isabel la Católica para tratar a los aborígenes, a los originales de allí, de evitar la esclavitud. El maltrato. El maltrato y la esclavitud. Y a pesar de que algunos colonizadores se saltaban aquella ley, aquellas normas, estaba ahí la Iglesia y muchos frailes denunciando posibles abusos que se hacían. Con lo cual luego se creó una ley en 1500, no sé cuándo exactamente, que fue la que ya de verdad equiparó los habitantes originales con los españoles, es decir, que eran españoles, con la constitución de los virreinatos. Explícanos eso mejor, que lo hago yo, porque... No, bueno, la conquista de América es compleja, ¿no? Y tiene diferentes partes. En un principio se utilizó la fórmula de la encomienda, que es una fórmula que ya venía de tiempo de los romanos, en la Europa romana, ¿no? Es decir, que no fue inventada por España ni mucho menos, y que funcionó muy bien en Europa. Bueno, muy bien, vamos a decir que funcionó en Europa, y especialmente en España, según se iba haciendo la reconquista. Porque, claro, según se iba reconquistando terrenos a las fuerzas musulmanas, pues aquello había que poblarlo, ¿no? Y entonces, pues la encomienda sirvió. Nada más acabada la conquista, en el 2 de enero de 1492, pues comienza el primer viaje a América, en 10 meses después, 9 meses después, y la posterior conquista de América. En un principio eran viajes exploratorios. Es decir, la conquista como tal no empezó hasta 30 o 40 años después. Entonces eran viajes exploratorios. Entonces, en un principio ellos creyeron que habían llegado a las Indias Occidentales. En realidad llegaron a una isla que era la Española, donde hoy está la República Dominicana. Y ahí empezaron las primeras instituciones. Hicieron el primer fuerte, el Fuerte Navidad. Bueno, fuerte ciudad, no exactamente una ciudad, tampoco un fuerte, una mezcla de ambas cosas, ¿no? Y ahí fueron llegando los sucesivos viajes, y ahí se comenzó con las encomiendas. Entonces, en un principio, las encomiendas eran precisamente para proteger al indio. Eso en un principio. Lo que ocurre que, como muy bien has dicho, pues hubo abusos. No fue la generalidad, fueron algunos casos, no voy a decir aislados porque la expresión casos aislados hoy en día está un poquito desprestigiada, pero sí, fueron algunos casos en los que incluso casi se podía decir que la encomienda era una especie de esclavitud encubierta. Todo esto se hacía, por supuesto, a espaldas de los reyes de España. La reina de Castilla, que era Isabel, y en general de España, puesto que los reyes católicos habían unido el reino. Entonces, pues fue cuando se pasó a otro tipo de fórmula, que fue lo que se llamó los virreinatos. Entonces, por ejemplo, tengo aquí unos datos para que veamos de qué fechas hablamos. Ya la reina Isabel ya habló del buen trato a los indios a los pocos meses de recibirse la noticia de que se había descubierto un nuevo mundo. Y ya poco a poco, ya datos concretos, tenemos, por ejemplo, en 1503, Nicolás de Obando, que era gobernador y administrador de la isla La Española, de la que estamos hablando,
pues pidió a los reyes que se dictaran una serie de normas, ¿no?, para conseguir que se respetaran lo que hoy llamamos los derechos, en este caso de los indios, ¿no? Entonces, por ejemplo, este hombre escribió a la corona instando para que se dictaran instrucciones para que la conversión al cristianismo de los indios fuera sin someterle a fuerza alguna, algo que mucha gente no termina de entender. No dicen cómo van a conseguir evangelizar a los indios si no es por la fuerza. Pues muy sencillo, es muy sencillito. Ya una vez iniciada la conquista, cuando entramos ya en Mesoamérica, en lo que hoy es México, pues allí los aztecas tenían instaurada los sacrificios humanos como forma de religión, ¿no?, de honrar a sus dioses. Y fueron decenas o centenares de miles de personas las que fueron sacrificadas. Una persona, bueno, algunas personas imaginan la conquista de América como la llegada de chorrocientos millones de soldados españoles y empiezan por el este y van avanzando hacia el oeste, arrasando todo lo que se menea y lo que no se menea también. Nada más lejos de la realidad. En realidad, por ejemplo, México se conquistó con 400 o 500 españoles. ¿Y cómo es posible que 400 españoles puedan contra casi 1.000.000 de aztecas, como, vamos, ni que fueran Chuck Norris y Rambo mezclados, ¿no? No, pues es muy sencillo. Es que los aztecas tenían sometidos, esclavizados, a una serie de tribus, mejor pueblos, no voy a decir tribus, no voy a decir los nombres porque no quiero equivocarme, que son complicados, pero en fin, una decena de pueblos que estaban sometidos, esclavizados por los indígenas, por los aztecas, y que estaban en guerra permanente contra ellos. Simplemente llegó Hernán Cortés y dijo, mira, si nosotros te ayudamos a vencer a los aztecas y os liberamos del yugo azteca, vosotros tenéis que ser súbditos, que la palabra súbdito hoy en día está mal vista, pero en su día era muy importante, súbditos del rey de Castilla, de la reina de Castilla o del rey de España, y tenéis que abrazar la nueva religión. Entonces siempre preguntaban, ¿y esta nueva religión exige sacrificios humanos? Al decirles que no, encantados, la aceptaron sin problemas. Pues básicamente así fue la cristianización y así fue la conquista. Hay un autor mexicano, no recuerdo ahora el nombre, a lo mejor luego buscando por la nota lo encuentro, que dice, la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. Aquí españoles hay que decir criollos, claro, descendientes de españoles. Efectivamente. Qué interesante. Y el rango que tienen dentro del virreinato ya no había, eran de súbditos, por tanto, si son súbditos no son esclavos. Tenían la protección de la corona. He dicho antes, es que esto es muy complicado, que la palabra súbdito hoy en día, que somos ciudadanos, pues estaría mal vista, ¿no? Porque se referiría a una especie de monarquía absoluta. Pero en aquella época ser súbdito de un rey, de un monarca, era estar bajo su protección. Sí. Y entonces eran iguales, no solamente iguales, los indios tenían más derechos que los propios españoles. Pero bueno, digamos que iguales, como mínimo. Hay un hecho un poco más reciente que ahora está muy de moda, que es la batalla que los ingleses, por querer conquistar Cartagena de Indias, mantuvieron en contra de una población de 2.500 personas, donde todos eran españoles, aunque oriundos algunos de la península y otros del propio nativo. Y eso es otra muestra de que la unión entre españoles y en este caso pues colombianos, pues era igual, eran lo mismo, eran del mismo pueblo, eran españoles. Eso es. Y eso hizo que se repitiera, o sea, se defendiera el imperio, pues de esa manera. Es decir, españoles no había suficientes como para poder defender el imperio durante tantos siglos. No había suficientes españoles europeos. Claro, exactamente. Gracias. Había españoles sí. Indígenas. Exactamente. Y ya que sacas el tema, mira, si hiciéramos una encuesta, saliéramos a la calle y preguntáramos, díganos usted un almirante importante de la Armada,
te dirían casi el 90 y muchos %, te dirían que Nelson, seguramente. Bueno, pues Nelson, al lado de Blas de Lezo, que es la persona que defendió Cartagena de Indias, Nelson al lado de Blas de Lezo no pasa de ser un marinerito de agua dulce. Pues claro, Nelson tuvo sus victorias, también muchas derrotas. Bueno, lo que ocurre es que los ingleses ocultan sus derrotas y engrandecen sus victorias. Justo lo contrario que hacemos, como que hacen algunos españoles. Bueno, pues entonces, claro, Nelson consiguió victorias, pero con cierta ventaja numérica de hombres y de barcos. Pero es que en el caso que hablamos de Cartagena de Indias, don Blas de Lezo tenía inferioridad, además de que eran de 10-1 en barcos y 20-1 en hombres. Es decir, que la victoria por parte inglesa estaba cantada. Bueno, tan cantada estaba, es que era imposible pensar que 20 barcos contra uno, es que eran 6 o 7 barcos españoles contra 100 y pico ingleses. No, al revés, eran 6 barcos españoles con 60 ingleses y la ventaja de 20-1 era sobre los hombres, ¿no? Sí. Bueno, es imposible que aquello se pudiera defender, ¿no? Y de hecho, pues entonces era Vermont, el almirante Vermont, pues envió un mensaje al rey de Inglaterra diciendo que eso estaba hecho y que ya se podía celebrar, ¿no? Y de hecho, pues el reino de Inglaterra hizo una moneda conmemorativa que todavía existe por ahí, queda por ahí alguna imagen. Sí, en el museo, pues, si alguien está interesado, en el Museo Naval, sí, hay monedas de ese tipo. Ahí está, ¿no? Sí. Bueno, pues hizo acuñar unas monedas celebrando esta victoria. Claro, cuando la victoria fue del lado de don Blas de Lezo, ¿no?, el almirante de la Armada, don Blas de Lezo, y fue una gran derrota, una terrible derrota de los ingleses, pues hubo que ocultar las monedas, hubo que... Incluso en Inglaterra llegó a estar prohibido hablar de esta batalla bajo pena de muerte. O sea, que mucho ojo, ¿no? Sí, sí. Es terrible. Igual que aquí nosotros engrandecemos nuestras derrotas, allí pasaba eso, ¿no? Y, lógicamente, tuvieron que disimular la derrota. Entonces, ellos dijeron algo que es verdad, pero que disimula un poco el tema. Entonces, dice, ellos acuñaron la frase: se conquistó Cartagena de Indias hasta donde los barcos pudieron llegar, lo cual fue cierto. Efectivamente, los barcos pudieron llegar hasta donde lo dejaron. Entonces, hasta ahí conquistaron Cartagena de Indias. Entonces, fíjate qué forma tan diferente de tratar la historia de Inglaterra, de Francia y de cualquier país del mundo con respecto a cómo la trata España. Por eso tenemos que creer en nuestra historia y en nuestros héroes. Que está escrita ahí, pero es que además es que los hechos lo demuestran, ¿no? Solamente hay que, bueno, hemos tenido la suerte de conocer Cartagena de Indias y ver cómo está allí el fuerte San Fernando que hay allí, que eso era inexpugnable también, eso, con eso hay que contar, ¿no? Sí, y que aunque lograron entrar en tierra, bueno, pues Blas de Lezo hizo una estrategia de que no pudieron entrar, no pudieron con el fuerte, y empezaron a enfermar y los heridos se pudrían en el campo de batalla, y bueno, aquello fue horrible, hasta el punto de que, por lo visto, cuando ya la armada que llevaban se retiró, la llamaban la Armada Hospital, aunque iba hasta arriba. Pues yo creo eso, que ese trabajo que tú haces muy a menudo, que yo te leo, que son detalles importantísimos, son detalles que luego ya después indemostrable que hicimos algo muy mal allí, sino todo lo contrario. El tema de hacer carreteras, hacer pueblos, hacer universidades, ahí se fue mucha de esa plata que dicen que nos trajimos aquí, que nos trajimos plata, claro que sí, pero que allí montamos una civilización, cosa que no ha hecho ningún pueblo que haya colonizado otro país.
Al menos en esa época. En esa época, claro. Hay un autor, a ver si encuentro la cita, que dice, es que me gusta leer la cita porque yo, quizás sea por deformación profesional, me quedo con el contexto, pero puedo cambiar las palabras, entonces me gusta leerlas para no equivocarme en ninguna palabra. Que viene a decir más o menos que lo que hizo Roma con España, civilizando Iberia, es lo que hizo España con América. Sí, señor. Indudablemente el Imperio Romano, pues aparte de que también tuvo sus esclavos y sus batallas y sus abusos y sus robos, etcétera, 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 fue un imperio civilizador, se me había ido la palabra. Vale, pues eso mismo hizo España. Hizo todo eso que tú dijiste. Universidades, fue la única potencia europea que fundó universidades en América, ni siquiera los portugueses, que son los que más se parecen a nuestra obra. Pero no solamente hizo universidades, hizo una escuela y una iglesia en cada pueblo. Sí. Hizo carreteras, como tú me has dicho, estructuró las ciudades similares a como lo hacía Roma, ¿no? En Roma, ¿te acuerdas que era el Cardio y no recuerdo el nombre de la otra calle importante transversal? En América fue Plaza de Armas con las dos calles importantes. Y es que tú vas a ciudades americanas, hispanoamericanas, y es que están cortadas con el mismo patrón. La Plaza de Armas, enfrente de la catedral, al lado del río. Todo eso es obra de España. Entonces se hizo iglesias y escuelas modestas, hospitales importantísimos, y luego grandes catedrales que hoy en día muchas de ellas son patrimonio de la humanidad. Entonces, ¿traía España oro de América? Sí, claro, lo que se llamaba el quinto real, el 20%, los impuestos, los mismos que pagaba si alguien tenía una mina de oro en la península. Los romanos también se llevaron plata de muchos lugares, por ejemplo, el León en las médulas, ¿no? Que además han creado ese paisaje tan curioso, ¿no? Por su forma de extraer la plata. No sé exactamente la proporción que se llevaba a Roma, pero indudablemente se llevaba parte, la otra parte que daban para hacer cosas como el acueducto de Segovia, por poner un ejemplo. Pues exactamente lo mismo hizo España. Se traía para acá el quinto real, que era el 20%. Hoy pagamos más del 20% de impuestos. Y el resto se quedaba allí para hacer esas cosas. España llevó a América, por ejemplo, técnicas de labranza. Por ejemplo, el arado que tenían los indígenas americanos era manual, no estaba tirado, no conocían los animales de tiro. Entonces España llevó animales de tiro, caballos, mulas, mulos, burros, etcétera, ¿no? Y el arado tirado por animales de tiro, con lo cual se permitía labrar la tierra con mucha más facilidad, con menos esfuerzo, ¿no? El simple hacha, por ejemplo, es otra herramienta que llevaron los españoles. Técnicas de cultivos que allí no existían, por ejemplo el trigo, ahí el pan era de maíz, llevaron el trigo, el aceite de oliva, la vid, por ejemplo. Si tú vas a California, te van a hablar de lo buenos y lo ricos que son los vinos de California. Yo doy fe, los he probado y son muy ricos. Incluso todo el mundo recordamos series como Falcon Crest, ¿no? Con aquellos viñedos impresionantes. Bueno, pues la vid fue llevada a España por los españoles. Fue llevada a América, perdón, no a España. Fue llevada a América por los españoles. Y por ejemplo, si hablamos de Estados Unidos, algo más americano, estadounidense, que un cowboy, seguramente la imagen que todos tenemos. Bueno, pues los dos elementos básicos de un cowboy son el caballo y un grupo de vacas para cuidar. Pues ambos elementos fueron llevados por los españoles. En América no había caballo ni había vacas. Y en un territorio español, como era Texas, era parte entonces del Virreinato de Nueva España, las formas de cuidar las vacas típicas de Salamanca, con la garrocha, a veces que se llama el instrumento, pues fueron evolucionando hacia el lazo, tal como hacen ahora los cowboys, pero todo eso se desarrolló en un territorio que era España. Exactamente igual de los guanches argentinos. De los guanches, no, perdón. De los gauchos. Guanches eran los antiguos habitantes de las Islas Canarias. De los gauchos, efectivamente. Pues, José Antonio, yo estaría 3 horas. Bueno. Pero estamos en un programa radio, pero lo que sí podemos hacer, José Antonio, hacer esto más a menudo.
porque yo creo que de los oyentes que tenemos en Morata estarán encantados de escucharlo, porque sí, porque uno se siente mejor, porque en la identidad que llevamos cada uno, no solamente que es de su padre, de su madre y de su pueblo, sino también es de su nación, pero que también es de su historia. Y tenemos una historia que es digna de envidia mundial. Y de ahí nos viene lo que nos viene. Por eso tenemos que luchar en el sentido de comunicar y decir la verdad con hechos, con pruebas, y que la gente pues se sienta orgullosa de ser lo que es español. Mira, hay un libro que acaba de salir, yo, en fin, es de los que tengo ya pendientes para leer en cuanto pueda, de un historiador estadounidense que se llama Stanley George Paine, o no sé cómo se puede pronunciar, y hay una frase suya que yo creo que resume todo. Dice: una leyenda negra, resultado de la ignorancia o de la mala fe, para algunos será ignorancia, para otros será mala fe, cada uno que se apunte donde quiera, solo se combate de tres formas: con la verdad, con una labor docente acerca de la historia contemporánea, porque lo que nos pasa hoy en día algo tiene de relación con lo que pasó hace 500 años, y la que a mí me gusta, que es una comparación seria y objetiva. Entonces, porque claro, no se puede juzgar lo que pasaba hace 500 años con la mentalidad del siglo XXI. Porque hace 500 años en todos los países del mundo, en todos, sin excepción, la esclavitud era legal. Con lo cual, si alguien hacía esclavos, no hacía nada contra la ley. Pero claro, hoy en día lo vemos como una auténtica aberración, ¿no? ¿De acuerdo? Y sí. Yo que sé, por ejemplo, ¿qué me diría de un país en el que las mujeres no solamente fueran un cero a la izquierda, no pintaran absolutamente nada, en el que la gente, no toda la gente pudiera votar? Es decir, el sufragio no era universal, era solamente para algunas clases. Y ya hablando de las mujeres, bueno, no solamente que era un cero a la izquierda, no podían votar, no podían enseñar en la universidad, ¿no? Sino que tendrían prohibido, por ejemplo, si estaban casadas, asistir a una olimpiada. Imagínate que en un país actual se celebra una olimpiada y las mujeres casadas tienen prohibida la entrada. Y si alguna se cuela, disfrazada de hombre, y la descubren, se le aplica la pena de muerte. ¿Qué diríamos de un país como ese? Pues que barbaridades, ¿no? estaría en la edad de piedra. Bueno, pues mira, más que estaba en la edad antigua. Lo que te acabo de contar es la puritita verdad de lo que era la tan muy honrada y estudiada Grecia clásica. Esto pasaba en la Grecia clásica. Sí. Claro, naturalmente yo acabo de hacer una leyenda negra en la Grecia clásica. Cogiendo solamente lo malo, hay muchas más cosas malas, ¿no? Sí. Y quitándolo de su tiempo y juzgándolo con la mentalidad actual. Sí. Pero claro, evidentemente la Grecia clásica era mucho más que eso que he dicho, ¿no? Y por supuesto está muy bien estudiada y fue algo grande, por supuesto. Sí. Pues eso se hace con España. Se coge lo malo, que algo hubo, se elimina lo bueno, se juzga con los ojos de hoy y ya está, ¿no? Pero vamos, con una comparación objetiva de lo que hizo España con lo que hicieron otras potencias europeas antes y después y durante, en el mismo tiempo, vamos, ahí veríamos lo grande que fue la obra de España. Pues sí, señor. Muy bien. Muchas gracias, José Antonio. Y seguiremos en otras ocasiones. Y hablaremos de poder difundir todo esto para que tomemos conciencia de quién somos, y que nuestra identidad se vea mucho más satisfecha. Pues muchas gracias a ti, Jesús, y al equipo, sobre todo por esa propaganda que me has hecho de la página de Facebook al principio de... Si alguien que nos escucha no me tiene añadido como amigo, simplemente busca José A. Cantarero. Soy José Antonio Cantarero, pero vamos, puse José A, la abreviatura de Antonio. Buscando José A. Cantarero me encuentra, y enseguida verán que la mitad de las entradas son de historia y la otra mitad de viajes. Sí, señor. Muy bien. Bueno, pues José Antonio, muchísimas gracias por atendernos y nada, estamos en contacto. De acuerdo, muy bien. Buen fin de semana para todos. Muchas gracias, igualmente.